la presentación de Agustín Ramírez, un militante que desafió al poder, por eso que un libro que se va a presentar este sábado 6 de mayo a las 4:30 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de las Lágrimas, ahí en 829 al 1700, entre 888 y 889 en San Francisco Solano. Por eso nosotros estamos en comunicación con quien es el autor de este libro, Federico Paterno. Muy buenos días, ¿cómo te va? Carlos Tafanelli y Alejandro García te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien, gracias por el llamado. Bueno, por lo que pude ver en la foto, sos una persona joven, no sé si lo llegaste a conocer a Agustín, que falleció, fue asesinado en el año 88, se van a cumplir 35 años de su fallecimiento. La pregunta es, ¿qué te motivó a escribir sobre Agustín, que para nosotros él falleció sin saberlo, fue un poco el padre de los movimientos sociales? Así es, no, en realidad yo tengo 40, soy joven pero no tanto. La historia de Agustín me llega un poco también por el círculo de uno está a veces en el palo de la comunicación popular, en la militancia también, y enterándose de muchas cuestiones que están invisibles para poder hacerlas un poco más visibles. Entre varias de las personas, primero un hermano, un amigo de la vida que tengo, que fue quien editó el libro, Hugo. Yo me entero un poco de la historia de Agustín por un tema musical, digamos, una canción que suele cantar siempre Cabezón, el amigo de Agustín. Sí, el Cabezón. Exactamente. Canción que se cantó durante al principio, cuando hacían los fogones y el mate Claro, cocido, bueno, yo formé parte de ese grupo que era el Eslaga, es la. y el Cabezón había hecho esa canción para después que asesinaron a Agustín. Exactamente, bueno, en inicio por ese lado me llamaba mucho siempre la atención la letra y demás. Después cuestiones de la vida, Claudio Rodríguez, que es también un compañero cercano de las comunidades eclesiales de base, pero de Ujú. Verazategui, me acerca la cuestión, el tema, me dice, Fe, estaría bueno, yo escribo en agencias de comunicación popular, hoy en día escribo en ANCAP, que es la Ujú. agencia de la cual formo parte, y me dice, estaría bueno reflejar esta situación y ir acompañando también los aniversarios de lo que va pasando con la causa de Agustín y demás. Bueno, ahí entro de lleno en el tema, conozco a Francisca, a la mamá, a Javier, a Juan, el hermano, a María, la hermana, y empiezo a hacer como entrevistas sobre el tema para sacar como una cuestión de visibilizar lo que había pasado en ese momento con Agustín, por el tema de la violencia institucional, bueno, y demás. A los años, digamos, aparece también el caso de la documentación que provee la Comisión Provincial por la Memoria sobre el informe de la DIPA, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y cuando me llega ese dato, esa documentación, que muy amablemente me cede la gente de Comisión de Familiares y Amigos de Agustín, de la cual participo como apoyo en lo que haya que hacer de comunicación y en lo que se necesite hace años, y a partir de eso, al abordar esa documentación en particular, que fue el documento que indica certeramente con los legajos que Agustín había sido perseguido y marcado por la policía de la provincia y Ujú. por patriotas de la bonaerense, voy a la Comisión por la Memoria, a La Plata, hablo con Sandra Rayo, que es una de las directoras, y bueno, ahí ya navego directamente en un permiso que le pido a la familia, hablo con Francisca, con Javi, con el hermano, para ver si les parecía que estaba bueno esto documentarlo, pero que quede como un registro de la historia de Agustín y que no solamente queden en notas periodísticas anuales de cada 6-7 de junio, después del aniversario que se hace en Solano, sino que quede un registro, así como lo hay, no sé, de Darío Santillán, del Pocho Leprati, de militantes que han puesto el cuerpo, que tienen que ver con la militancia cristiana, como la de Leprati, por ejemplo, que yo de hecho hay Ujú. un capítulo que le dedico a esa cuestión, a los cruces de militancia del Pocho y de Agustín. Entonces ahí abordo más que nada una investigación mucho más profunda, con más de 20 entrevistas, un laburo en la Hemeroteca del Congreso con la documentación de la época, a ver qué decían los medios en esa época, y una gran ayuda de parte de la gente del Eslada, que era el grupo donde estaba Agustín, que también colaboró con muchas entrevistas y con documentación, como también con la familia. Así que la motivación fue principalmente poder mostrar quién era Agustín. Esto que decías vos al principio de la nota de como un fundador de los movimientos sociales,
y como un fundador también de las recuperaciones territoriales para la gente que no tenía un techo, ¿no? Vos sabés que hace muchos años Delía me dijo, qué raro que en Quilmes nunca se escribió un libro sobre los asentamientos, que después sí lo hicieran dos compañeros que formaron parte también de ese proceso, cuando ustedes son los padres, porque hoy cuando uno habla de asentamientos no entiende cómo funcionaba el ESLAGA, que trabajaba de una manera con diagrama, no podía haber hombres ni mujeres solas, sino que era para familias, para ancianos solos, no nada más, que eran padres con chicos o madres con chicos, donde había un lugar para la escuela, la salita y la parroquia. Nos juntábamos en Cacupé muchísimas veces y la planificación que tenía Agustín, ¿no? Y en esto de que Agustín se iba a ir al seminario y ese mismo día se volvió y dijo, yo no voy a estar encerrado, mi lugar está acá, ¿no? A ver si hubiese decidido quedarse en el seminario, tal vez no hubiese sido asesinado. Y todo lo que tiene que ver con los negocios inmobiliarios, hoy lo podemos decir así. Sí, sí, yo creo que ahí Agustín fue también un poco lo que decís vos, un pionero en la cuestión de estar en el buen sentido, ¿no? Un pasito adelante del resto a la hora de pensar y caracterizar la situación política real, no solo de acá, sino de Latinoamérica, ¿no? Ahí tanto Chambi, uno de los compañeros de Agustín, de los seminarios y de la parroquia, como Mario Manuel, como Cabezón, bueno, todos los que iba entrevistando, los amigos de él, los compañeros de Leslaga, todos iban señalando esto de que él podía llegar en cualquier momento a cualquier hora y planificar una cuestión que había que hacerla, que era necesaria, y que lo urgente planificaba también la necesidad, ¿no? Entonces, me pareció también muy interesante eso, pensamos que estamos en el 88, el armar una toma de tierras, una recuperación territorial, en esa época no es hacerlo hoy, y todo lo que eso significa, y lo que significó también posterior al asesinato de Agustín, tiene mucho que ver porque hubo tomas emblemáticas después de lo que pasó con Agustín, como la del 95, que hay un capítulo en el libro dedicado a esa toma del 95, que el Eslaga estuvo ahí también con mucha fuerza. Sí. Entonces, lo que siempre me pareció importante de Agustín fue su poder de análisis social y político de las situaciones, y cómo, por ejemplo, en una revista como Latinoamérica Gaucha, Sí. que era la publicación, vos sabrás bien que sacaban con el Eslaga, él se detuvo a pensar, junto con otros también, como Mario Manuel, donde era también necesario, bueno, hablar de los desaparecidos de Solano, ¿no? Que por qué nadie hablaba de los desaparecidos de Solano, y él indicó que era necesario tenerlo en la revista. De hecho, en el libro aparecen algunas tapas de Latinoamérica como documentación, ahí el registro está. Y me parece que él tuvo esa visión también de poder fusionar, ¿no? El militar desde la base, articular con lo social y también formarse políticamente, ¿no? De poder estar políticamente formado para poder dar la discusión donde sea necesario y cuando sea necesario. Porque a todos los dirigentes o las personas que iba entrevistando, todos tenían como una semblanza sobre Agustín de un cuadro político, digamos, ¿no? A la hora de hablar de él, como una referencia también a la hora, sobre todo, de pensar los asentamientos. No, sí, sin lugar a dudas. Yo tenía una discusión eterna con él en una época, porque era muy basista y yo no entendía el basismo, yo era un tipo mucho más estructurado y él me enseñó algo mejor, con los años lo comprendí y dijiste algo muy importante. Bueno, en esa época todos estábamos un poco tenidos por lo que había sido la revolución sandinista, que tenía que ver con la iglesia y las comunidades eclesiales de base. Pero una cosa que tal vez hoy no se entienda. Una cosa era levantarse hoy y reclamar algo y otra cosa era en el 88 donde aún el ministro de gobierno de Cafiero en ese momento, yo me acuerdo cuando Cafiero llegó a Solano, que recibió a la madre de Agustina, Francisca, y que fue el peronismo se abría esa muchedumbre para que pudiéramos entrar y entregar lo que teníamos que entregar, y el propio ministro decía, me es muy difícil porque ni siquiera la policía me responde, y Tal que cual. acompañó durante mucho tiempo también el tema de la verdad de lo que había sucedido allí en San Francisco
Solano. Y estábamos en plena salida de la dictadura, donde el aparato mediático y donde el aparato represivo estaba casi intacto al de la dictadura, ¿no? Sí, ahí es importante esto que señalás porque a mí me costó, es una de las entrevistas que más me costó para la investigación, que me llevó por lo menos 5 años, fue la entrevista con Brunati, ¿no? El ministro de Gobierno, pero me la terminó dando, al menos vía mail, pero él me comentaba esta situación también, esto, lo mismo que decís vos, ¿no? Del de que ya ni la policía a veces me respondía, ¿no? Pero él, en un momento yo del libro hablo del caso de Florencio Reyes, uno de los enfermeros que se acercó cuando Agustín es ejecutado, que estaba con la ambulancia el día posterior a la muerte. Bueno, cuando se decide darle respaldo y resguardo al este testigo, Brunati es una de las personas que decide también tomar esa precaución. Después ocurre lo que ocurre, pero que en el libro lo cuento. Pero no obstante eso, me parece que fue de los pocos dirigentes políticos tal vez de esa época que se reunió, de hecho, también con la gente cercana de Agustín como para dar un apoyo en esta cuestión, que bueno, a veces como sabemos o como suele ocurrir en algunas cuestiones, la policía de la provincia de Buenos Aires, o llamada la bonaerense, son un poder paralelo paraestatal en muchas ocasiones y se manejan de la forma que deciden quién vive y quién muere en algunos momentos, ¿no? Pero me gustaría señalar algo también importante que aparece en el libro, que creo que es fundamental a la hora de pensar la historia de Agustín, que es el padre Raúl Berardo, ¿sí? Que es un sacerdote tercermundista que estuvo ahí desde el nacimiento de la militancia de Agustín con sus 16 años, en las primeras tomas, en el 81, bajo dictadura militar, 20.000 personas, ¿no? Una toma histórica en América Latina y demás. Y creo que Berardo fue, esto que decías vos de la revolución sandinista, el viaje que hace Berardo a los movimientos sin tierra de Brasil. Ahí yo también señalo esto que decís vos del sandinismo y lo del movimiento sin tierra de Brasil, porque hay una formación muy fuerte de lucha y de resistencia que propone Berardo, y con una mirada si el Estado no va a hacerse cargo de esto, hay que organizarse para que se haga cargo la gente, ¿no? Seguramente, Raúl Berardo, un grande, y hay que recordar que Agustín fue asesinado cuando tenía 22 años. Agustín, sí, no sé si 23, pero sí, por ahí andaba. Sí, 22, 23 tenía años. 22 para 23, sí, porque teníamos muy poco diferencia de edad, yo soy mayor que él, Mira. pero yo tendría 25, el 88 yo cumplía 25, así que fue un momento muy particular. Alejandro, ¿querés agregar algo al respecto? No, estaba escuchando ahí muy atentamente y que es bueno también que quede reflejado en un libro, ¿no? Que haya documentación, tal vez para que todo aquel que quiera conocer la vida y lo que ha trabajado, el legado que ha dejado dirigentes como Agustín Ramírez, que esté bien documentado y reflejado en una publicación de este tipo. Entonces siempre es importante también que haya mucho más materiales, ¿no? Tanto de Agustín como de otros dirigentes sociales que muchas veces quedan en el anonimato y siguiendo también con su ejemplo, que sirva también para los futuros dirigentes. Sin lugar a dudas. Y vos sabés que me pensaba, Fede, y con esto ya te despido, sabés que Quilmes tardó mucho tiempo en tener, aunque sea algo que se llamara Agustín Ramírez, a diferencia de que muchos de los que trabajaron con Agustín se fueron a Florencio Varela y armaron el barrio Agustín Ramírez. Y en Quilmes no lo tenemos. Y eso es una deuda muy grande que tiene hoy todavía el Estado, sobre todo la política y sobre todo aquellos que dicen ser los dirigentes de lo nacional y lo popular. Creo que hay que mirar en Agustín para poder deconstruirse, así como muchos que nos desconstruimos al lado de Agustín porque teníamos una formación mucho más, digamos, vertical y orgánica, y con Agustín aprendimos a tener una mirada mucho más amplia de lo que significaba todo esto. Y te agradezco mucho personalmente este hecho y con la seriedad que lo has tomado. Bueno, entonces el sábado te vemos, el sábado 6 de mayo, 16:30, ahí en la Parroquia de las Lágrimas,
en lo que es la calle, a ver, ya te digo, porque sabes que yo todavía estoy... Yo de memoria nunca me acuerdo de la sé No, que Parroquia Las Lágrimas, pero como es en la numerada, 829, ahí va. entre 888 y 889, porque quienes vivimos ahí decimos Las Lágrimas y sabemos dónde Claro. queda, pero nunca nos acordamos los números. Así que Bueno, bueno, te 16:30. agradezco, 16:30 la invitación, te agradezco nuevamente por la entrevista, digamos, es un poco todo lo que dijiste vos a lo último, lo que comparto, ¿no? Esto de poder involucrarse con la historia de Agustín y que hay deudas todavía pendientes con su imagen, con su lucha, y bueno, un poco esto, ¿no? Hay centros culturales, escuelas, calles con el nombre de Agustín y mucha gente tal vez lo conoce por un nombre, por el comentario de algún amigo y demás. Bueno, la idea de este libro es que también en esos espacios, por ejemplo, el espacio de tierras Agustín Ramírez del Centro Popular Angeleri de Varela, ahora va a tener un libro en su biblioteca para que quienes estén en ese espacio de tierras puedan conocerlo. Lo mismo con el espacio del Frente de Organizaciones en Lucha, del FOL, que está en San José, que se llama Agustín Ramírez. Lo mismo en la escuela de Varela. Creo que un poco siempre la idea fue esa, ¿no? Que haya un material, un registro sistematizado para que se sepa un poco, sobre todo en el ámbito académico, educativo y territorial, y que todos puedan abordar este material. De hecho, en la Jaureche, en la universidad también, nos han invitado para que llevemos el material, en la Universidad de Quilmes. Por suerte, la idea es que trascienda a diferentes lugares y que la mayoría de la gente posible pueda conocer esta historia, ¿no? Y los espero el sábado, si es que pueden venir, No, serán seguramente. invitados y Es una nos cita veremos de honor. allá. Te mando un abrazo, Fede, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande. Bueno, Federico Paternò, quien escribe, quien de alguna manera pone una documentación sobre la vida de Agustín Ramírez, un militante popular nacido, hay que recordarle a la gente, luego de que en Capital Federal se hiciera las autopistas y se echara mucha gente de Capital, de las villas y de los barrios populares de Capital, los dejaran de este lado del conurbano y que fueron constituyéndose en asentamientos. Hoy lo que todos conocen como el barrio San Martín era un asentamiento, lo que hoy conocen como Tierra de Jerusalén en Almirante Brown fue un asentamiento. El 2 de abril, allí en el Monte de los Curas, o sea, hay toda una historia que tiene Quilmes muy rica en lo que tiene que ver con la organización popular y en algo que todavía seguimos peleando, que es por tierra y techo y trabajo, ¿no?